como siempre, interrumpiendo al hermano Wilson. Hasta que viene para Alejandro, también nos va a saludar. Muy buenos días a todos. Feliz. Estábamos recién un ratito conversando, como dice Padre Onel, con los chicos con los padres de Colombia. Ellos están viviendo este movimiento social también con mucha intensidad, especialmente en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias, que está como Plaza Italia o Plaza Dignidad, como le llaman en Chile. Está justo muy cerquita de la intersección donde se juntan las marchas. Entonces, gracias a Dios, dentro de todo el movimiento hay cierto respeto por la iglesia hasta ahora. Entonces, ahí los padres, bueno, aguantando el chaparrón. Pero son las cosas que están pasando en Chile, en Colombia, en la historia, y que tenemos que tratar de mirarlas con altura de mira. Hoy es vigilia de Pentecostés, y de eso vamos a hablar hoy día. Muchas veces el Pentecostés ha sido secuestrado por iniciativas que son buenas, ojo con eso, buenas, yo no las critico, pero que de alguna manera a veces son como minimalistas. Característico cuando teníamos nuestra iglesia abierta, que el día de Pentecostés siempre aparecían estas cartulinas que te pegaban en el pecho con una llamita, un don del Espíritu Santo, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, marcaban ese día. O es el día también donde la gente que tiene cierta sensibilidad por la renovación carismática, entonces cuando decían vigilia había que tocar las canciones carismáticas. Es mucho más que, es eso, pero mucho más que eso. Entonces hoy día, a la tarde vamos a rezar, pero hoy día tratar de explicar qué es el Pentecostés. Antes de adentrarnos en este tema, yo quisiera leerle lo que pasó, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar, y sucedió que de repente sobrevino el cielo un ruido como de viento huracanado que invadió toda la casa en la que estaban. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se distribuían y se posaban sobre cada uno de ellos, y todos se llenaron del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les impulsaba a expresarse. Había por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido se reunió la multitud y se quedó perpleja, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Asombrados y admirados decían: ¿acaso no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo les oímos cada uno en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, próxima a Cirene y los forasteros romanos, así como judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Todos asombrados y perplejos se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían burlándose: están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces estamos leyendo aquí, Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Muchos se lo han atribuido al apóstol San Pablo, no. Los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por el evangelista San Lucas. Entonces nos va narrando cómo el Espíritu Santo hace presencia entre la primera comunidad cristiana. Recuerden que ellos tenían también miedo, estaban cerrados en un lugar que llaman el cenáculo. Y en ese lugar también estaba la Virgen María. Por eso es que hay muchas pinturas donde ella aparece rodeada de discípulos, rodeada de los apóstoles. Y algunos escritores, algunos hombres que reflexionan, hombres y mujeres que reflexionan sobre ese acontecimiento, la idea de la Virgen María de estar ahí, primero porque fue la primera discípula de Jesús,
pero también porque ella es la conexión más próxima a Cristo. Recordemos que ella es la madre de Cristo, entonces ellos sienten un poco de consuelo, pues al sentir un familiar de ella. Ella era la primera, llamémoslo así, testiga cualificada de que el Señor se había encarnado en la humanidad. Entonces eso a ellos les daba mucha esperanza. Por eso en algunas pinturas o en algunos murales la Virgen María siempre va al centro con los apóstoles. Entonces ahí está, no solamente eran esos apóstoles, también habían otras personas alrededor, discípulos del Señor y gente que creía en Cristo que también recibieron el Espíritu Santo. En las pinturas normalmente solamente aparecen ellos, porque son como, llamémoslo así, las personas que más conocemos. Sin embargo, uno busca en internet imágenes lindas donde el Espíritu Santo envía ese fuego, envía esa energía, llamémoslo así, envía su presencia a toda la humanidad. Entonces son millones y millones de personas donde Él se posa. Muchas gracias. Entonces, la gran pregunta es, obviamente, Pentecostés. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento, una de las fiestas judías que existía era una que en griego se dice Pentecostés, o la fiesta de las chozas, que aparece en varios lugares del Antiguo Testamento y que se celebraba 50 días después de la Pascua judía. Cuando la gente iba a Jerusalén, al menos una vez en la vida, tal como lo hacen los musulmanes hoy día, al menos una vez en la vida ir a la Meca, estas grandes caravanas, procesiones que se hacían para celebrar por una vez en la vida la Pascua judía, la gente se quedaba en Jerusalén y sus alrededores para esperar el Pentecostés. Se quedaban 50 días, por eso dice esa lista que leía el padre Oney, hay partos, medos, elamitas, griegos, qué sé yo, que era gente que venía de todos lados a la fiesta de la Pascua, es decir, para celebrar el paso de Dios sobre la historia de Israel. Y se quedaban en esta fiesta que era más colorida, más alegre, que marcaba las cosechas, que marcaba en el fondo el cambio de una estación, y la gente celebraba. La fiesta de la choza hacía una especie de evocación de cuando se hacían las cosechas, igual que en el sur de Chile existe la minga o los mingacos. Entonces la gente se quedaba en los lugares donde cosechaban el trigo o la uva y hacían pequeñas fogatas, comían ahí, celebraban ahí la abundancia o la bendición de Dios. Entonces eso es la idea. Cuando la gente miraba las lomas, los cerros por donde se cultivaban, se veían fueguitos. Entonces era la fiesta de las tiendas o de las chozas, estaba marcada por estos vivac, por estos fuegos que se encendían para comer y pernoctar. De ahí, cuando dice llegó el día de Pentecostés, llegó el día de la fiesta judía. En Jerusalén, en el cenáculo, dices tú, donde se celebró la última cena, estaban celebrando la fiesta judía de Pentecostés. Y aparece narrado esto que se llama una teofanía, es decir, no es que, y ojo con eso, no es que no haya existido, sino que una teofanía es una forma de describir algo que sucedió que no se puede describir, una forma de pintar con palabras algo que le cuesta mucho a alguien expresar. Por ejemplo, otra teofanía es la transfiguración del Señor en el monte, ¿no? Cuando dice, de repente, dice, sus vestiduras se volvieron tan blancas que ningún bacanero las podría blanquear. Entonces, dice, y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo, y se le veía hablar con Moisés y con Elías. Sí, es un cuadro descrito con palabras sobre una manifestación extraordinaria de Dios. Es una teofanía. Entonces, se describe una teofanía que de repente hizo un viento huracanado, una especie de terremoto, y se les posaron fuegos sobre la cabeza y empezaron a hablar en lenguas. Es decir, todo un resumen del Antiguo Testamento, todo un resumen sobre lo contrario de lo que pasó, por ejemplo, en la Torre de Babel, donde también había gente de todos los mundos, de todas las lenguas, porque Dios les confundió el idioma para que no pudiesen entenderse unos con otros. Y aquí, en esta manifestación, a pesar de que hay de tantos lugares, de tantas culturas, tantos idiomas, dice, lograban entenderse. Era
el verbo de Dios, era la lengua de Dios, era la palabra de Dios, que era capaz de ser entendida no solo por los judíos, sino por todos los que señala ahí: partos, medos, árabes, cretenses, elamitas, etc. Nombra como el mundo conocido para decir la palabra, la fuerza, la presencia de Dios se ha hecho presente en este grupo que oraba junto con María, la Madre del Señor. Es decir, que oraban juntos. En la sinagoga jamás iba a contar un hombre y una mujer a rezar. Pero ese día la oración es juntos, hombres y mujeres. Los discípulos no hacen distinción unos de otros. Entonces, en esa manifestación, esa teofanía del fuego, del temblor, del viento, aparece algo extraordinario. El mismo Pedro, que había traicionado, que se había mostrado un poco cobarde, el mismo Pedro que dudaba, al final dice, se puso de pie y le dice: israelitas, así como se pone de pie, como para decir con mucha fuerza, ¿no?, con mucho arrojo, dice: israelitas. Son apenas las 9 de la mañana, y no estamos borrachos, dice, estaban llenos de motos, los acusaban porque hablaban algo que no les entendían los que no eran del grupo. Entonces, israelitas, lo que pasa es que, y empieza a hablar de los profetas, y empieza a hablar como el jefe de ese grupo. Eso es lo que nosotros hemos señalado como el nacimiento de la iglesia, es decir, el día en que Pedro ya no habla desde su humanidad como pescador y como un hombre bastante frágil, sino que se levanta con mucha fuerza. Eso en griego se dice parresía, el día en que Dios le ha dado la fuerza, no solo a Pedro, sino a todos los discípulos, de profetizar, de hablar en nombre de Dios y que la gente pueda de alguna manera entender la voluntad de Dios, la palabra de Dios. No es solamente de sacerdote, de obispo. El don de la profecía, el don de, ¿no es cierto?, de ser discípulo, lo hemos recibido todos el día de nuestro bautismo, es decir, el día en que nosotros hemos sido hechos cristianos. Eso es como un pequeño resumen del Pentecostés. Por eso hablamos del nacimiento de la iglesia, porque comienzan todos a hablar en lenguas, es decir, todos hablan entendiendo lo que Dios les quiere decir. Vamos a saludar. Tengo el teléfono aquí, no crean que es de mala educación, pero le quiero quitar el trabajo al padre Will para que pueda hablar. Lo que está hablando lo está leyendo de ahí. Doña Erika Leighton de Rancagua, muy buenos días. Con mucho cariño la saludamos a usted, toda la comunidad del Carmen de San Benito. La señora Adriana Sepúlveda, feligres nuestra, también muchos saludos. Ana María Díaz Berríos, muy buenos días. Doña Vivi Pizarro Villalobos, buenos días a usted y a sus hijas. A Maripaz Arenas, Ana María Díaz Berríos, a don Juan Gran, que siempre está con nosotros. La señora Silvia Morales, que es mi madre, así que mamita linda, mucho cariño. A Ítala Sarcos, no la conocemos, bienvenida. A William Puga de Guadalupe, también bienvenido. Y a Nilsa Moronta, también bienvenida, no la conocemos, así que un mensajito para saber, ¿no es cierto?, de dónde son, de dónde nos están viendo. De Venezuela ella. Me imaginaba, de Venezuela. Bienvenidos todos. Bueno, ya después, sobre el Espíritu Santo, que es bien difícil como no entender el Espíritu Santo. Ayer precisamente está leyendo a un padre que da catequesis a los niños. Entonces les digo, díganme cuál es la Trinidad. Entonces los niños como son, dice, el Padre, el Hijo y la Paloma. Entonces vemos que, claro, tienen un acercamiento al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se le dibuja como una paloma, ¿no? Cuando él baja sobre Jesús al ser bautizado. Entonces dice, y el Espíritu Santo en forma de paloma o como una paloma descendió sobre Jesús. Entonces por eso los niños dicen eso. Entonces el Papa dice que el gran olvidado de la historia es el Espíritu Santo. Que a veces no tenemos como una, o sea, sí sabemos que está, lo respetamos, pero como que nos falta una conexión más íntima con el Espíritu Santo. Eso lo decía el Papa como una forma de crítica, autocrítica para la Iglesia. Y el Espíritu Santo, de cierta manera, es muy importante porque recordemos que cuando Jesús
ya se pierde de la vista de la humanidad, el Espíritu Santo viene en Pentecostés y Él nos sigue ayudando cada día. Ahora, llamémoslo así, el protagonista sigue siendo la Trinidad, pero en este momento el actor principal es el Espíritu Santo. Y es importante prestar oído al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla. Él no habla como nosotros, que somos seres humanos, sino que el Espíritu Santo se siente y nos lleva a otras cosas. Cuando Jesús decía, y el Espíritu me llevó al desierto. Entonces muchas veces también nosotros debemos afinar el oído y el corazón para poder escuchar al Espíritu Santo. Precisamente en estos días San Bernardino de Siena decía, ser impulsados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser impulsados? Es decir, nosotros abrirnos a esa forma misteriosa en que Dios se manifiesta y en que nosotros podemos hacer caso a Dios. Por eso también decimos leer los himnos del Espíritu, es decir, cómo nos está hablando el Espíritu Santo en la realidad. Y algo importante sobre esta parte es, también hablamos de algo que se llama el nuevo Pentecostés o la nueva evangelización. Y es importante esto porque el Espíritu Santo nos lleva a la misión. Es decir, la iglesia es misionera, es algo que está muy íntimamente ligado a la naturaleza de la iglesia. Por eso nosotros, que somos iglesia, también debemos ser misioneros, es decir, llevar el nombre de Cristo, el lenguaje de Cristo y la forma de vivir de Cristo a la humanidad. Y por eso cuando el Padre decía, muy interesante esa analogía, entre la Torre de Babel y este Pentecostés que manifiesta. En la Torre de Babel ellos estaban construyendo porque estaban guiados por la avaricia, querían llegar al cielo y se confundieron sus lenguas, ahí no estaba Dios. En cambio en este Pentecostés se entienden perfectamente entre ellos porque el Señor, el Espíritu Santo les da esa gracia de entenderlos. Y eso es lo que ha vivido la iglesia en el transcurso del tiempo. Cuando la iglesia va y evangeliza a los pueblos, la iglesia aprende su cultura, la iglesia aprende su lengua. Y ese lenguaje de Cristo, ese lenguaje de amor, se puede dar a conocer a los demás. Entonces mire cómo es importante, no solamente decir, eso le llegó así infuso, claro, a ellos les llegó así de esa manera, pero como también muchos misioneros de diferentes países se han inculturizado y han aprendido la lengua de las otras culturas para poder llevar ese mensaje de Cristo. Por eso vemos entonces cómo el Espíritu Santo sigue actuando, sigue siendo presente, pero como decía el Papa, es el gran olvidado de la historia, que es necesario también recuperar. Y algo que decía precisamente el Papa Benedicto XVI, tomando las palabras de Juan Pablo II, es que hay un problema en esto de la evangelización, porque muchos somos bautizados, pero nos vamos de la iglesia, no volvemos, es decir, nos olvidamos de la iglesia, igual que el Espíritu Santo también nos olvidamos de él. Bueno, eso lo que yo les decía al inicio, cuando uno después de tanto tiempo ya de cura, y en la mañana hacíamos bromas con la madre Carmelita, cuando se ha reducido, no por mala voluntad, sino más bien a veces porque no sabemos cómo explicarlo, el Pentecostés a la cartulina con forma de paloma o de llamita de fuego y al don del Espíritu Santo. Por eso, en este conversatorio queremos aclarar, al menos de mi parte, algunos conceptos. Cuando uno habla de espíritu, puede entender muchas cosas. La más simple es creer que Dios nos está penando, un espíritu, es decir, que Dios nos está penando, no que Dios está pero no está, no se ve, no se toca. Entonces, lo mejor para entenderlo, yo creo, desde el origen, cuando uno habla de Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento y los griegos, que son la fuente cultural de nuestra palabra, del Evangelio, los griegos entendían un espíritu en dos palabras. Neuma, que significa aire, suspiro, aliento, que viene del ruaj hebreo. Es decir, ese era ruaj, neuma, espíritu. Ese era como ruaj, porque los judíos, cuando buscaban el sonido para un concepto, lo que hacían era imitarlo. Por ejemplo,
Si alguien ha tenido, por desgracia, la oportunidad o le ha tocado ver morir una persona, dice, exhaló el espíritu. En el Nuevo Testamento dice, cuando Jesús murió, dice, entregó su espíritu. Es el ruaj, porque hacía, bota el aire, porque se supone que Dios le había soplado el aire, el neuma, le había soplado la vida y ellos la devuelven. Esa es la forma como más clásica de entender, y eso los griegos lo tradujeron neuma y quedó en el latín y en el español como espíritu. Entonces, desde esa perspectiva, entender el Espíritu Santo es el aliento de Dios, es la vida que brota de Dios, es la fuerza que sale de Dios, por eso Espíritu Santo, es la fuerza santa de Dios que ha entrado en el hombre. ¿Cómo quedó graficado en ese cuadro teofánico de los Hechos de los Apóstoles? Que las lenguas de fuego se posaron sobre los discípulos, que el viento entró con mucha fuerza, porque entró un aliento nuevo, entró una fuerza nueva. Saquémonos entonces de la cabeza la idea del espíritu como una especie de fantasma, ¿ah? Saquémonos eso. Pero el segundo concepto que aparece también en el Nuevo Testamento de espíritu lo traducen por dinamis, que es fuerza. Entonces, el Espíritu Santo es aliento de vida, el aliento que viene de Dios, que se le transmitió a Jesucristo, que Jesucristo nos transmite a nosotros. Ya lo hace resucitado, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, les quedarán perdonados sus pecados. En el fondo, ¿no? El ruaj, el espíritu, el neuma. Pero también les he dado poder para que vayan y expulsen demonios en mi nombre. Dinamis, fuerza. Esas dos cosas son lo que queremos expresar con este concepto Espíritu Santo. Lo que proviene de Dios a través de Jesucristo, que Jesucristo nos ha entregado. Por eso la confirmación, ¿no? Este fuego de Dios que entra en el ser humano. Y en el fondo, cuando nosotros hoy día celebramos la venida del Espíritu Santo, es que Jesucristo, una vez cumplida su misión, vuelve al seno del Padre, vuelve, ¿no es cierto?, a ser el Verbo eterno de Dios que creó todas las cosas, pero nos ha dejado la fuerza de Dios para seguir adelante, nos ha dejado su vida, ese el aliento, nos ha soplado su vida en el corazón de cada cristiano. Por eso entonces la Iglesia actúa en el nombre de Dios. No somos representantes de Dios en la tierra, Padre, sino que actuamos por la fuerza que Dios le ha dado a la humanidad, por la fuerza que Dios le ha querido imprimir al corazón del hombre creyente, y eso hace que, por ejemplo, lo pequeño se haga grande. Cuando uno ve, por ejemplo, y aquí entramos en terreno con la Iglesia, una Madre Teresa de Calcuta, 1,50 m de puro hueso, es capaz de hacer una obra como la que hizo y sigue haciendo. La fuerza de Dios que actúa a través de los hombres. Como dijo el fariseo cuando están juzgando a dos discípulos, lo han hecho los apóstoles, y dice, ¿no es cierto?, israelitas, dice, cuidado con lo que están haciendo, porque si esto viene de Dios, nadie lo puede parar. Si esto es de Dios, nadie lo puede parar. Y hoy día, por ejemplo, la Iglesia, muchos hoy día cantan victoria, diciendo, no, la Iglesia aquí murió. La Iglesia se acabó, la Iglesia está en crisis, la Iglesia se está extinguiendo, no hay vocaciones, la gente no va al templo. Cuidado con eso, que la fuerza de Dios, la palabra que Dios ha puesto en el corazón de un creyente es la Iglesia, es decir, está Espíritu Santo que es capaz de impulsar las obras que es capaz de hacer un cristiano, y la comunidad cristiana es capaz de impulsar las mejores virtudes, actos heroicos. En la culminación de eso está el martirio. Es decir, mejor testigo de la vida de un cristiano, el martirio, el que da la vida por los demás, impulsado por este soplo de Dios que se ha hecho depositario en nuestro corazón.
Es interesante también lo que dice el Padre con respecto a la vida, ¿no? El soplo del Espíritu Santo sobre la humanidad. Entonces vivimos, ¿no? Sin embargo, yo creo también que hay otra parte importante del Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Y es algo que, como decía el Padre, la forma de catequizarlo, visiblemente son poner llamitas, ¿no? Para que la gente entienda cómo fue más o menos el acontecimiento. Sin embargo, yo creo que esa forma de vida, para que haya vida también es necesaria la purificación. Y cuando uno ve, por ejemplo, hay campesinos en algunas partes, en Colombia principalmente yo observaba, que quemaban las tierras. Quemaban y después de eso uno veía todas las plantas que iban floreciendo y crecían con más fuerza. De esas cenizas salían con más fuerza. ¿Y eso a qué me refiero? Yo creo que lo que ha ido pasando en la iglesia es una forma de vida, de renacimiento, digo yo, porque precisamente ese fuego del Espíritu Santo ha venido purificando la iglesia, ¿no? Y uno ve la purificación, y cuando uno se asienta, si yo le pongo la mano a ese fuego, me va a quemar, y eso duele. Entonces mucha gente siente dolor, quizás al ver su iglesia, de esta forma, pero es una forma en que va actuando el fuego del Espíritu Santo. Por eso se puede decir, mira, la iglesia está en cenizas, puede ser, porque el Espíritu Santo está actuando, pero de esas cenizas va naciendo la iglesia, y la iglesia sigue adelante. Por eso podemos decir que hay una nueva vida, una renovación en la iglesia, y puede hacer que siga hacia adelante. Por eso nosotros también decimos, pero ¿por qué la iglesia? Bueno, la iglesia es humana, sin embargo, no está abandonada por Dios, pero también está siendo purificada por ese fuego del Espíritu Santo. Y es un fuego que duele, un fuego que quizás hasta nos lleva de cierta manera a llorar por esa iglesia. Sin embargo, podemos ver que la vitalidad del Espíritu Santo está más presente, quizás más que nunca en este momento que nosotros vemos difíciles. Es una forma, llamémoslo así, un lugar teológico. Decía hace pocos días Will que le gusta trabajar esos temas, los lugares teológicos, pero la crisis es un lugar teológico donde uno crece y se puede renovar. Es un nuevo lugar donde yo tengo nuevas oportunidades para ver la iglesia, para mirar la iglesia con ojos nuevos. Y yo creo que un tiempo del Espíritu Santo, de vida, viene siendo ese fuego que va transformando, ese fuego que va purificando, ese fuego que de cierta manera va forjando una mejor iglesia. De las cenizas va surgiendo vida. Surgen plantas más vitales. Quizás de estas cenizas que estamos viviendo, este fuego que está haciendo el Espíritu Santo, puede haber un renacer más fuerte de la iglesia. Quizás no en número, porque yo hace escucho al padre Alejandro decía que hacia futuro la iglesia va a ser iglesias de minoría, ¿no? Solo lo que estamos observando. Sí, Papa Ratzinger, Cardenal Ratzinger. Pero no significa que está extinta, sino que está más fuerte en aquellos que se han entregado a Dios y que se han dejado purificar por ese fuego del Espíritu. Vamos a saludar, todavía hay más gente, mira que bienvenidos todos. Ya saludé a William Puga de Guadalupe, su papá fue un hombre lleno del Espíritu Santo, don Germán. Si estás ahí te vas a emocionar. Don Germán, Germán Puga, cuando teníamos la capilla San Juan Leonardi, ahí en la calle Radal con Edison, donde hubo un liceo de la congregación hace muchos años atrás, hoy día hay 2 torres enormes. Don Germán tenía la iglesia soplada, limpia, lista, estufa encendida para la misa de 8:30 de la mañana. Años. Cuando falleció lo velamos ahí, así que saludo, William, y una oración por tu papá. La señora Nilsa, la señora Gloria Bustos, por supuesto con don Rubén Roca Ocare, matrimonio de San Lázaro. Natalia Andrea López Reyes, yo no sé si será la misma Natalia López de Rancagua, que cantaba hermosa, hija de Miguel López, u otra Natalia, pero había una Natalia en Rancagua del Eje. La señora Clara Barón, del Codito, Colombia, que nos atendió y nos sirvió varios años. Un abrazo cariñoso para usted. La Pilar Urrutia, del Hospital Regional de la Capellanía Católica, conocida y amiga de tantísimos años, más de 35 años. Nos conocemos desde juventud. La señora Gloria Hitchfields Lisboa, de mi barrio,
mi media hermana, porque nos conocemos de verdad de niños, yo creo desde 7, 8 años. Olga Allendez de Rancagua, si no me equivoco, la Maribel Zúñiga González, una preciosura de Quinta de Tilcoco, del grupo CBX, siempre en mis recuerdos junto con todos los muchachos con quienes estuvimos hace más de 25 años. Yoroima Ferro, Nueva Feligrés de San Lázaro, Nilsa Moronta está de nuevo, y Mario Campos, nuestro hermano que nos alimenta con agua bendita todos los domingos. Así es que, bienvenido. Aterricemos esto que tú dijiste del fuego y después te doy la palabra a ti, Will. Porque a veces uno escucha un discurso religioso y nos podemos quedar, pero la iglesia. No, señor, no, señora. Usted es la iglesia. Por tanto, cuando decimos, viene el Espíritu Santo, a su corazón llega el Espíritu Santo. Y cuando lo descubre este maestro interior, cuando soy capaz con Dios de hacer cosas que estaban fuera y más allá de mi fuerza. Cuando uno descubre que es capaz de sobrellevar una enfermedad por años, de sobrellevar un tormento por años, como por ejemplo la dificultad de una familia con problemas económicos. Y uno todos los días se levanta y sigue luchando, y frente a todas las dificultades se para de nuevo. Hoy día se habla de resiliencia, ¿no? La resiliencia. Pero el maestro interior que te dice, levántate, levántate. Este Espíritu Santo que uno lo ve en la gente migrante, por ejemplo, cuando uno ve en las páginas y en las redes sociales cómo se entregan a Dios. A su modo, cómo se entregan a Dios. Es decir, di amén para este día. Es muy típico de Dios te está bendiciendo. Es decir, cuando está profetizando a una persona que lo han pateado en su casa y aquí, que le ha ido mal, que no le ha resultado, que probablemente perdió una y mil cosas, oportunidades, que no puede reunirse con su familia, y sigue diciendo, Dios te está protegiendo. Dios está... Es el Espíritu Santo, a eso me refiero, con este soplo que hace Dios sobre el corazón del hombre, y esta fuerza que Dios nos ha dado el día de Pentecostés, por la Pascua de Jesús, esta fuerza que te hace levantarte cada día para seguir tu camino y cumplir tu misión. Entonces, el Pentecostés no es solo una fiesta de los curas, de la iglesia, del templo, sino que usted en la noche préndase una vela, participe como sea, de alguna manera descubra que Dios nunca lo ha abandonado. Aunque se haya alejado del templo, de la misa, de rezar, Dios nunca lo ha abandonado. Desde el día que sopló en su corazón, en el bautismo, en la confirmación o en el don de la fe. Hermano Will, te damos la opinión. Hay uno de las tantas cosas que han tomado, me llama la atención y me parece oportuno recalcar en la acción del Espíritu Santo como una persona, ¿no? Y no como una cosa o como un objeto, porque evidentemente detrás de la liturgia siempre están los signos, los símbolos, el Espíritu Santo como en forma de paloma, como dice el mismo texto del bautismo de Jesús en el río Jordán, pero que no está diciendo que el Espíritu Santo es una paloma. La misma expresión como indica que la paloma evoca la acción del Espíritu Santo en la persona de Jesús, así el fuego, el agua que utilizamos. Y si es una persona, es alguien con el que se puede intimar. Por eso nuestra oración, ahorita el Padre Oney decía, el Espíritu Santo es el gran olvidado de la iglesia, porque nuestra oración siempre tiende a Dios y a Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo como si no mereciera esa misma adoración. Y por ser persona merece también la adoración que le damos al Padre, que le damos al Hijo, que le damos al Espíritu Santo. De hecho, si Cristo es la promesa del Padre, el Espíritu Santo es la promesa del Hijo y la promesa del Espíritu Santo es la iglesia que somos cada uno de nosotros los bautizados. Por eso el Papa Benedicto XVI en una de sus intervenciones decía que el Pentecostés es la fiesta de los testigos. Y de los testigos se está refiriendo a nosotros. Por eso el Espíritu Santo tiene que entenderse, la fiesta de la celebración de Pentecostés tiene que entenderse desde nuestra dimensión como bautizados, porque nos compromete a vivir, a ser testigos
de esa experiencia de resucitado que no se termina. De hecho, la Pascua, a partir de Pentecostés también, esa fuerza del Espíritu Santo, esa acción del Espíritu Santo es la que nos mueve a testificar a ese Cristo que está vivo y que mueve a un nacimiento de la iglesia, y esa iglesia que somos cada uno de nosotros. Por eso es que en este tiempo de pandemia, ustedes veían que nosotros insistíamos que la iglesia no estaba cerrada, porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Y que se ha potencializado la iglesia doméstica, que es cada una de sus familias. Ahí, hoy más que nunca, tiene que vivirse esta noche un Pentecostés al interior de sus familias, porque ustedes son la iglesia doméstica. Porque ustedes, como bautizados, hoy van a recibir esa acción del Espíritu Santo con la que ustedes pueden intimar, con la que Vivamos siempre este momento como un momento de encuentro con una persona. No estamos experimentando con un signo, con un símbolo. Es una experiencia real, viva, que nos debe mover siempre a recordar las palabras de Jesús, porque es precisamente lo que nos enseña San Juan, ¿no? El Evangelio. El Espíritu Santo vendrá y les recordará las palabras que el Señor nos ha enseñado. ¿Y cuáles son esas palabras? Ámense los unos a los otros, perdonen al otro, dar la vida por los demás. Eso es precisamente las palabras de Jesús, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, mover nuestro corazón hacia Él. Me dejó sin palabras el Y venimos el padre Oney, tenemos fecha de caducidad cuando lo ordenen sacerdote. Así es. Nos van a mandar un asilo anciano. Mire, yo, cuando uno lee también el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, a mí me gustan dos partes donde está el Espíritu Santo. Primero, cuando Elías camina 40 días hacia el monte Horeb. Sí. Él llega allá y Dios quiere hablar con él. Entonces se mete en una cueva y primero escucha una tormenta fuerte. Y dice, y ahí no estaba Dios. Luego hay un huracán. Ya tampoco estaba ahí Dios. Y luego hay un terremoto y él no sale. Pero después dice que Elías escucha un viento suave. Y él sale porque ahí está Dios. Lo reconoce, no en la violencia, sino en la paz que le da ese viento suave. Y me gusta mucho esa parte porque uno dice, ¿y no cómo hace para sentir el Espíritu Santo? Y yo creo que igual que Elías, uno lo reconoce cuando uno siente esa paz en el corazón. Uno a veces está en situaciones difíciles y uno le pide a Dios, cuando menos piensa, uno siente como una especie de paz y tranquilidad. Ahí es donde está Dios, no en la violencia, sino como en esa paz que nos regala. Y otra parte muy linda que me parece también, que lo evocan y lo relacionan con el Espíritu Santo, es cuando precisamente en la tarde vamos a leer un texto del profeta Ezequiel. Sí, es Ezequiel, sí, donde él habla de unos huesos que toman carne, que toman vida. Y también está el soplo, como dice el padre Ruach, sopla. Entonces está ese soplo y vuelven a la vida. Entonces a mí me gusta mucho esa parte porque veo al Espíritu Santo como la vida, ¿no? La vida que está presente. Ese dinamis que es el Padre, esa fuerza que nosotros tenemos para vivir. Vivir esta vida biológica, pero también vivir en el Espíritu. Cuando dice, vivan en el Espíritu, vivir en el mismo Espíritu de Dios. Y cuando decía Will sobre la paloma, hay como una paloma, y cuando uno escucha el sonido de una paloma, es como también ese viento que se va manifestando. Entonces una vez también le preguntaron a un niño, ¿y cómo siento el Espíritu Santo? Cuando tú sientas paz, ahí está el Espíritu Santo. Pero no podemos reducir al Espíritu Santo solamente a la paz. También está en la alegría, está en la esperanza. El Espíritu Santo está en tantas cosas, en todas las cosas buenas que nosotros vamos viendo, que vamos viviendo. Ahí está el Espíritu Santo presente. Muchas gracias. Seguimos saludando a gente, fíjate. Qué bueno que nos están acompañando. Está Enrique Arellano, que hace un muy buen comentario. Dice, tengo la esperanza que el fuego del Espíritu Santo nos renovará como iglesia. Surgirá una nueva iglesia, diferente a la actual, más misionera, acogedora y sinodal. Un abrazo a todos, paz y bien. Ese paz y bien es muy franciscano. No sé quién es, un gran saludo. Enrique es el que nos apoya cantando los salmos y todo eso. Ah, perfecto, ya. Bienvenido. Y está también Marilu Bustamante de Rancagua, de la Villa Siempre Unidos, muy cerquita de la parroquia del Carmen, la esposa de Juanca. Así es que
buenos amigos nos están viendo. Sí, tienes razón, creo que cuando la gente lo externaliza demasiado y como que se enreda, ¿a quién le rezo? A Dios, a Dios. A Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se complique. A Dios. Pero ¿cómo? ¿A quién cuándo? Si voy a pedir a Dios Padre tal cosa, a Dios Hijo, no se enrede, no se enrede. Cuando uno ora, la oración que Dios más escucha es pareciera que la más insignificante. Lo que tú decías del profeta Elías, un pequeño soplo, se asustó, porque ahí estaba Dios, no en la tormenta. A veces una lágrima es una oración. Como la viuda de Sarepta, una lágrima es una oración. Es decir, cuando se abre el tarro y no queda más que una medida de harina y se la ofreció al profeta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Una lágrima es una oración. A veces un suspiro. ¿Qué voy a hacer? Y cuando ese suspiro va acompañado, es decir, con la gracia de Dios, vamos a salir adelante. Un abrazo es una oración. Un abrazo que sea capaz de consolar, de transmitir paz. Un abrazo que sane heridas. Un abrazo que signifique, sin palabras, decirle, te acepto tal como eres. Un camino del Espíritu Santo, es decir, de esta fuerza que Dios nos da y de lo que nos sopla al oído para poder actuar, es la oración del pobre. La oración del pobre, ¿se acuerdan de Jesús cuando dice que estaba viendo en el templo que muchos echaban plata y la pobre viuda echó una chauchita, una chichigua dirían en Colombia, ¿no? Una chichigua, un poquito. Y Jesús no le puso atención a lo que daban los ricos, le pone atención a la viuda, porque dice, ha dado de lo que le falta para vivir. Es lo que es la instrucción del Padre Hurtado. De dar hasta que duela no significa vaciar los bolsillos, sino vaciar el corazón de aquellas seguridades que tenemos todos nosotros y dejar que la fortaleza la dé Dios. Entonces, yo, en lo personal, como cura, yo he aprendido mucho de la migración, porque estamos en un barrio de muchos migrantes, hemos aprendido a quererlos, a aceptarlos, a degustar sus comidas, sus gustos, su forma de creer. Yo he aprendido mucho de la migración y vivir con ustedes también, de conocer otras culturas. Y cuando a veces uno llega a esto de me quejo por nada, me quejo por nada. Cuando yo veo, no sé, el otro día decía, he hecho tanto de menos a mi familia, 1 mes y medio que no iba, tú no vas hace 3 años. Entonces me daba vergüenza decirlo. Pues tú hace 3 años que no ves a tu mamá. Entonces uno dice, nos quejamos a veces, nos lamentamos de cosas que no son tan importantes o que deberían ser más importantes para otros. Entonces, cuando uno vive este misterio pentecostal, del Pentecostés, cuando vive este misterio del Espíritu Santo, es este maestro interior que hace que te levantes cada mañana y haces tu oración, no necesariamente con un libro, ir al templo, está cerrado, hay COVID, es cerrar los ojos y buscar a Dios dentro de tu corazón, buscar a Dios donde Él está, alimentando, dando la fuerza, soplándote al oído lo que hay que hacer. Y uno se encuentra con este Dios, como tú dices, intima con este Dios. San Agustín decía, Deus intimor meo, decía, ¿no? Dios es más íntimo que mi propia intimidad. Mira qué lindo. Íntimo meo, es decir, más íntimo que mi propia intimidad. De poder, el Pentecostés hoy día y a todos los que nos ven y compartan esto, de no perder el sentido de que pertenecemos a Dios. Todos pertenecemos a Dios. Y este Dios sabe cómo sacarte adelante, sabe que vibras tocar en tu alma, en tu corazón, para que puedas salir adelante. Son los dones del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, lo que Él te regala para que salgas adelante. Cuándo decir una palabra oportuna, cuándo aguantar el chaparrón, la fortaleza, cuándo tener cuidado con lo que le estás diciendo a Dios, el santo temor. Es decir, son esta
teclas que toca Dios en el corazón del hombre y de la mujer para que pueda obrar según su plan. Y como iglesia uno también ve pues las manifestaciones del Espíritu, ¿no? El Padre decía un abrazo, una lágrima. Pero yo lo he comentado con el Padre y también con el hermano Mil y la comunidad. Cuando hemos estado en esas cuarentenas tan estrictas, que no sé si en el futuro irán a haber más, yo creo que sí. Ojalá que no sea así, pero yo creo. Uno a veces pasaba en el auto y uno veía gente orando en la puerta de la iglesia. En la puerta, con las manos así, y yo decía, qué hombre para tener fe. Y a uno le mueve la fe eso. Quiere decir que el Espíritu Santo está ahí actuando. En estos días también yo pasaba y caminaba, y yo no sé si el Padre Alejandro se habrá fijado que en la puerta de la iglesia hay gente que deja flores. Sí, señor. Y yo no sé. Gente de rodillas con la puerta cerrada. Sí. No sé quién las pondrá, pero yo sé, esa persona a mí, que puede, yo digo anónimos, ¿no? Porque no los conozco, puede que los conozco, pero no sé quién será. Esa gente a mí me aumenta la fe. Solamente con ese gesto que uno dice, mira la fe tan grande que tiene esa persona. Y le está poniendo una flor, lo más lindo quizás que tiene, algo que es lindo, que viene siendo Dios. Y la vez pasada quizás tocamos un tema, y que lo vuelvo a tocar hoy, quizás habrá muchos más ejemplos, pero este policía ecuatoriano que le da los zapatos a un inmigrante venezolano, no sé hacia dónde iría este inmigrante, pero él se los da. Eso para mí es un gesto del Espíritu. Y es un hombre que, aunque yo no conozco, me mueve la fe, me va aumentando la fe. Entonces uno va viendo el Espíritu Santo cómo se va manifestando. Ahora, en esta ola de inmigración y esa tensión que está entre España y Marruecos, mucha gente que inmigra de ese país a España, a un lugar que llama Ceuta, hay fotos. Hay dos fotos que a mí me marcan mucho, y es una donde una persona está sacando un niño de las aguas. Afortunadamente está vivo, pero es un niño, ¿no? Como la vida, o sea, no podemos perder esa vida. Y la otra de un señor de raza negra, parece un niño, y abraza a una mujer de la cruz, o a un joven de la cruz, como, estoy aquí, estoy con usted, necesito de tu ayuda. Para mí eso es el Espíritu Santo. Y eso a mí me aumenta la fe, porque me emociona ver de que no, el mundo es aquello pesimista que el mundo imagina, que donde hay tanta maldad, hay maldad sí, pero hay mucha gente que lucha por el bien. Y yo siempre que veo eso, en cualquier parte del mundo, en la religión que sea, digo, ahí está el Espíritu de Dios actuando. Y eso a uno le mueve la fe. Qué bueno que nosotros también seamos ejemplos de eso, que podamos aumentarle la fe a tanta gente. Decía, no le quites la esperanza al otro, porque quizás es lo último que tiene. Qué bueno que nosotros seamos personas que antes de quitar esperanza, le demos esperanza al otro. Y en estos momentos tan difíciles que vivimos, el Espíritu Santo sigue presente, y mucho más que presente, porque aunque hay cosas malas que han salido del hombre, también hay cosas muy buenas, donde uno dice, vale la pena apostar por el hombre, vale la pena luchar por la humanidad. Jesús no está equivocado, el Padre ni el Espíritu Santo están equivocados, en nosotros hay cosas muy buenas, pero todo eso es animado por el Espíritu. Por eso qué bonito que aumentemos la fe de la gente y también sus esperanzas. Bueno, se acerca ya al final de esta horita de conversación. Hablar de Dios es un agrado, pero démonos tareas. En lo personal, agradecer a la gente que ha estado compartiendo esto y escuchándonos, viéndonos. No somos ninguna maravilla, ni tú eres Amaro Gómez Pablo, ni yo no tengo idea cómo se llaman los otros animadores, pero sí, hablar de Dios es un agrado. Démonos una tarea, dejemos que Dios actúe en lo inmediato. Hoy día, en Pentecostés, los que somos de parroquia, de iglesia, ¿a quién le debo un estrechón de manos reconciliatorio? En la familia, ¿a quién le agrego una sonrisa en el saludo o le hago un guiño, un gesto especial? Porque es el día que celebramos cómo Dios actúa en nuestro corazón, en el corazón de todos los cristianos. ¿A quién le hago un gesto, no?
A veces es la oportunidad de ofrecer una buena disculpa, y a veces, como les digo, basta un abrazo para volver a estrechar vínculos con una persona, una oración por alguien que no te hayas acordado en mucho tiempo. Hagamos gestos, dejemos que Dios trabaje desde lo profundo de nuestro corazón en bien de la humanidad. En este tiempo que ha sido duro, difícil, con las elecciones se crispan un poco los nervios, la gente o andan cantando el triunfo, andan lamentando la derrota, y eso genera un poco de pesimismo. Es un día justamente para pensar en que Dios es el que lleva la rienda de este mundo, no otro, Dios. Y Él verá, ¿no es cierto?, cómo nos vamos viendo nosotros los cristianos para mejorar esta humanidad. Le damos a Will que haga la oración y el saludo final. Que lo veamos. Vamos a pedirle al Señor que nos regale hoy la gracia de tener la apertura de corazón para recibir el don del Espíritu Santo, el don altísimo del Padre, ¿no?, que es el Espíritu Santo de Dios, que venga sobre nosotros, sobre cada persona que también ha participado en esta mañana a través de este conversatorio, que hoy sea una auténtica fiesta de Pentecostés, en las que tengamos la fuerza y la valentía, hoy más que nunca, para ser testigos del Señor, para ser testigos de la resurrección. Pidámosle al Señor que esa gracia del Espíritu Santo sea fecunda en nosotros, que nosotros seamos ese terreno donde la palabra de Dios germine y que nuestras emociones, nuestros sentimientos sean siempre dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. A la Madre, a la Reina, a la esposa del Espíritu también, digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy día a las 6:30 de la tarde iniciamos con el Santo Rosario en Pentecostés, en la vigilia, ya en oración con el Santo Rosario. Después viene la Eucaristía, que va a ser 15 minutos más larga, porque vamos a tener un ratito de adoración al Santísimo Sacramento. La novedad es que va a ser transmitida por Zoom. Zoom es una aplicación, algunas personas no la conocen, que le permite a usted meterse pinchando, se llama link, pinchando, se le abre la pantalla de su teléfono o de su computador, el audio y el video, y usted puede estar participando ahí. Incluso si quisiera leer una lectura, avísenos y se la mandamos, y la lee desde su casa, y la vamos a escuchar todo y la van a escuchar todo. O en los momentos de oración, de compartir, de abrir la oración universal, ustedes se les prende el audio y pueden hacerla. No es solo verla como el Facebook, sino poder interactuar. El link para participar por Zoom va a estar en Facebook. Es como divertido esto, pero a veces la gente no entiende nada. Pero la forma de participar por Zoom lo vamos a publicar ahora en Facebook. Y a las 6:30 vamos a abrir el Facebook también, si alguien quiere compartirlo de esa manera. Ojalá se entusiasmen, ojalá podamos saludarnos, conversar en la nochecita, vernos un ratito y rozar y orar juntos a este don de Dios que es el Espíritu Santo. Que tengan todos un muy buenos días. Muchas gracias. Tengan muy buenos días. Nos despedimos con la secuencia que escucharemos en la noche.